El dinero me había dado todo lo que creía necesitar en la vida. Tenía mansiones, autos de lujo y cuentas bancarias repletas, pero vivía en un vacío que ninguna adquisición podía llenar. Entonces encontré a dos pequeñas niñas temblando, bajo la lluvia, y un simple susurro cambió mi mundo para siempre. Mi nombre es Alejandro Montero, y durante 2 décadas construí un imperio inmobiliario que me convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Comencé desde abajo, hijo de inmigrantes que apenas tenían para comer. Mi padre trabajaba 18 horas diarias como conserje, y mi madre limpiaba casas de familias adineradas. Los veía llegar exhaustos cada noche, con las manos agrietadas, pero siempre con una sonrisa para mí. Me prometí que algún día les daría la vida que merecían. Estudié economía y finanzas con becas, trabajando en las noches para pagar mis gastos. A los 25 años realicé mi primera inversión importante con dinero prestado. Compré un edificio abandonado, lo renovamos con amigos durante meses, y lo vendimos por el triple. Ese fue el comienzo. Para cuando mis padres se enfermaron, tenía suficiente dinero para darles los mejores médicos, pero el cáncer se los llevó a ambos en menos de un año. Mi oficina principal ocupaba el piso 40 de la torre más alta de la ciudad, con ventanales desde donde podía ver el horizonte completo. Las paredes estaban decoradas con pinturas originales de artistas famosos y certificados de mis logros. Mi escritorio de caoba tallada era más grande que la primera habitación donde dormí de niño. 35 personas trabajaban directamente, para mí, y cientos más indirectamente. Me había casado una vez, con Elena, una mujer hermosa que conocí en la universidad. Estuvimos juntos 5 años hasta que me dijo que ya no me reconocía. Me acusaba de estar obsesionado con el trabajo y el dinero. Me dijo que me había vuelto frío, calculador, alguien muy diferente del joven idealista que conoció. Tenía razón, pero en ese momento no pude verlo. Le ofrecí comprarle más joyas, una casa más grande, vacaciones en cualquier lugar del mundo. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción. Me dijo que eso solo confirmaba lo que temía. Estuvimos divorciados desde hacía 10 años y no teníamos hijos. Las mañanas seguían una rutina perfecta y vacía. Despertaba a las 5. Entrenaba con mi instructor personal en el gimnasio de mi ático. Desayunaba lo que mi chef personal preparaba mientras revisaba correos en mi teléfono. A las 7 mi chofer me recogía para llevarme a la oficina donde pasaba 12 o 14 horas. Raramente cocinaba. Casi nunca veía películas completas. No recordaba la última vez que había leído un libro por placer. Mi asistente personal, Martín, llevaba conmigo 8 años y era probablemente la única persona que me conocía verdaderamente. Era eficiente, discreto y leal. Se encargaba de recordarme cumpleaños de socios, aniversarios de la empresa y cualquier detalle personal que pudiera olvidar. Me traía café exactamente como me gustaba sin que tuviera que pedírselo. Anticipaba mis necesidades antes de que las expresara. A veces me preguntaba si Martín tenía familia propia o si su vida entera estaba dedicada a organizar la mía. A los 50 años había acumulado más riqueza de la que podría gastar en varias vidas. Mis propiedades incluían edificios en 3 países, una isla privada, una colección de autos clásicos y cuentas en bancos de todo el mundo. Los periódicos me llamaban el rey del concreto, el mago inmobiliario. Aparecía en revistas de negocios y programas de televisión como ejemplo de éxito, pero cada noche regresaba solo a mi ático de 1000 metros cuadrados. El silencio era mi único compañero constante. Mi rutina se rompió un martes de noviembre. Una tormenta azotaba la ciudad desde la madrugada. Gotas gruesas golpeaban los ventanales de mi oficina mientras revisaba los planos de un nuevo complejo turístico. Martín entró con mi café de la tarde y me informó que mi última reunión se había cancelado. El cliente no había podido llegar debido a inundaciones en varias avenidas principales. Por primera vez en meses, tendría una tarde libre inesperada. Decidí conducir yo mismo hasta casa, algo que raramente hacía.
Le di la tarde libre a mi chofer, quien me miró sorprendido pero agradecido. Tomé mi Maserati del estacionamiento subterráneo y salí a las calles inundadas. La lluvia caía con fuerza, formando cortinas de agua que dificultaban la visibilidad. Decidí tomar una ruta alterna para evitar el tráfico en las avenidas principales. Mi nuevo camino me llevó por barrios que normalmente no frecuentaba. Edificios deteriorados reemplazaron los rascacielos de cristal. Niños descalzos corrían entre charcos mientras sus madres los llamaban desde ventanas con ropa tendida. Me sentí incómodo, como un extraño observando una realidad ajena. Pensé en mi infancia, en cómo mis padres habían luchado en barrios similares. Un nudo se formó en mi garganta. Me pregunté qué pensarían de mí ahora. Al girar en una esquina, mis faros iluminaron dos pequeñas figuras junto a un contenedor de basura. Disminuí la velocidad por instinto. Dos niñas, probablemente de 6 o 7 años, idénticas como gotas de agua, estaban acurrucadas bajo un trozo de plástico que usaban como refugio improvisado. Vestían ropa empapada y abrazaban mochilas escolares. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y resignación que ningún niño debería conocer. Detuve el auto sin pensarlo. Mi mente calculadora me decía que siguiera mi camino, que llamara a servicios sociales desde mi auto, que no me involucrara. Pero algo más fuerte me empujó a salir bajo la lluvia torrencial. Me acerqué lentamente para no asustarlas. Les pregunté qué hacían allí solas con este temporal. Las niñas se miraron entre sí, como decidiendo silenciosamente si podían confiar en mí. La que parecía ligeramente más valiente me dijo que se llamaban Lucía y Marina. Su mamá había muerto hace un año. Su padrastro, Roberto, las había dejado allí esta mañana. Les dijo que esperaran, que regresaría pronto. Habían estado allí todo el día, bajo la lluvia, sin comer. Me di cuenta que estaban temblando, sus labios con un tono azulado por el frío. Les pregunté si tenían otros familiares. Negaron con la cabeza simultáneamente. Les ofrecí llevarlas a un lugar seco donde pudieran comer algo caliente. Vi la duda en sus ojos. Les mostré mi identificación. Les dije mi nombre completo. Les aseguré que solo quería ayudar. Finalmente asintieron, aferrándose a sus pequeñas mochilas como si contuvieran tesoros invaluables. Las ayudé a subir al asiento trasero de mi auto de lujo, consciente de la extraña imagen que formábamos. Durante el trayecto observé a las gemelas por el espejo retrovisor. Se mantenían perfectamente quietas, como temiendo que cualquier movimiento pudiera molestarme. Sus ojos, enormes y oscuros, recorrían el interior del auto con asombro contenido. Noté detalles que no había visto antes. Sus zapatos estaban gastados y no coincidían entre sí. Sus chaquetas delgadas tenían parches mal cosidos. Sus mejillas mostraban la delgadez de quien no come suficiente. Decidí llevarlas a mi apartamento en lugar de a las autoridades inmediatamente. Necesitaban secarse, entrar en calor y comer algo. Podría llamar a servicios sociales después. Cuando llegamos al edificio, el portero me miró con evidente sorpresa al verme con dos niñas empapadas. Le expliqué brevemente la situación mientras subíamos al ascensor privado. Las pequeñas permanecían en silencio, tomadas de las manos, con fuerza. En mi apartamento, las niñas se quedaron maravilladas. Lucía preguntó si era un hotel. Marina quería saber si era un castillo. Les mostré dónde estaba el baño principal y les ofrecí usar toallas limpias y secas. Mientras se secaban, llamé a mi asistente. Le pedí que comprara ropa de niña talla 6, pijamas, cepillos de dientes y cualquier cosa que pensara podrían necesitar dos niñas de esa edad. Martín, siempre eficiente, no hizo preguntas y prometió ocuparse inmediatamente. Preparé chocolate caliente en la cocina que casi nunca usaba. Encontré galletas en alguna alacena y las serví en un plato. Cuando las gemelas salieron del baño envueltas en mis toallas que parecían mantas en sus cuerpecitos, sus ojos se iluminaron al ver la comida. Comieron con avidez, pero buenos modales, agradeciendo entre bocados. Me contaron que su madre se
Llamaba a Carmen, que había sido enfermera, que les cantaba todas las noches antes de dormir. Poco a poco, entre sorbos de chocolate, comenzaron a revelar su historia. Su madre había conocido a Roberto en el hospital donde trabajaba. Él se mostró encantador al principio, les traía regalos, las llevaba a pasear. Se mudó con ellas poco después. Cuando su madre enfermó de neumonía, él prometió cuidar de las niñas si algo le pasaba. Tras la muerte de Carmen, Roberto cambió completamente. Comenzó a beber, a llegar tarde, a gritarles por cualquier cosa. Las llevaba a la escuela algunas veces, otras las dejaba encerradas en el pequeño apartamento que compartían. A veces, desaparecía por días. Vendió la mayoría de las pertenencias de su madre, incluyendo fotos y recuerdos familiares. Esa mañana les había dicho que tenía una sorpresa. Las llevó en autobús hasta ese barrio desconocido. Les dijo que esperaran junto al contenedor, que volvería pronto con un regalo especial. Las horas pasaron, la lluvia comenzó, y él nunca regresó. Mientras hablaban, Martín llegó con varias bolsas. Había comprado no solo ropa básica, sino también pijamas con dibujos animados, pantuflas, cepillos coloridos, champú infantil e incluso 2 osos de peluche idénticos. Le agradecí y le pedí que regresara a la mañana siguiente. Las niñas miraban las compras con una mezcla de incredulidad y anhelo. Les mostré su habitación temporal, una de las 5 habitaciones para invitados que nunca usaba. Esa noche ayudé a 2 niñas a prepararse para dormir por primera vez en mi vida. Les mostré cómo funcionaba la ducha. Les expliqué que podían pedir cualquier cosa que necesitaran. Les leí un cuento que Martín había incluido sabiamente entre las compras. Me sorprendí a mí mismo haciendo voces diferentes para cada personaje, algo que no recordaba haber hecho jamás. Las niñas sonreían, pero notaba cierta reserva en sus ojos, como si esperaran que en cualquier momento mi amabilidad se transformara en algo diferente. A la mañana siguiente, desperté más temprano de lo habitual y preparé desayuno para 3. No recordaba la última vez que había cocinado para alguien más. Hice tortitas, corté fruta, exprimí jugo de naranja. Cuando las gemelas aparecieron, en sus nuevos pijamas, se detuvieron en seco al ver la mesa preparada. Marina preguntó si podían ayudar en algo. Les dije que solo se sentaran y disfrutaran. Durante el desayuno, les expliqué que necesitaba llamar a las autoridades para reportar su situación. El miedo regresó instantáneamente a sus rostros. Lucia me preguntó si las llevarían a un orfanato, si las separarían. Marina comenzó a llorar silenciosamente. Me contaron sobre amigos de la escuela que habían ido a hogares de acogida y las historias terribles que habían escuchado. No, supe qué responder. Les prometí que haría todo lo posible para que estuvieran bien y juntas, aunque no estaba seguro de cómo cumplir esa promesa. Llamé a Carlos Mendoza, un abogado que había trabajado para mí en numerosas ocasiones. Le expliqué la situación y me aconsejó proceder con cuidado. Me advirtió sobre los riesgos legales de mantener a las niñas sin notificar a las autoridades, pero también entendió mi preocupación por su bienestar. Me sugirió presentar una solicitud de custodia temporal mientras se investigaba el caso, aprovechando mis contactos e influencia. Me advirtió que no sería sencillo ni rápido, pero era posible. Los días siguientes fueron una experiencia completamente nueva para mí. Cancelé reuniones, delegué proyectos y pasé más tiempo en casa de lo que había hecho en años. Las gemelas comenzaron a abrirse lentamente. Descubrí que Lucía amaba dibujar y Marina tenía facilidad para las matemáticas. Ambas eran extraordinariamente inteligentes y resilientes. Habían desarrollado un lenguaje propio, como muchos gemelos, con palabras y gestos que solo ellas entendían. Una noche, mientras les leía antes de dormir, Marina me mostró su mayor tesoro. De su mochila sacó una pequeña caja metálica que contenía la alianza de boda de su madre, una medalla de enfermería y varias fotografías arrugadas. Me señaló a una mujer sonriente con 2 bebés en brazos. Sentí un nudo en la garganta al ver el orgullo y amor en los ojos de Carmen.
Marina me contó que habían logrado esconder estas cosas para que Roberto no las vendiera. Carlos avanzaba con los trámites legales mientras investigábamos más sobre Roberto Dávila, el padrastro. Descubrimos que tenía antecedentes por fraude y estafa. Había sido despedido del hospital donde conoció a Carmen por robo de medicamentos. Tenía deudas de juego considerables. Todo indicaba que había visto en Carmen y las niñas una oportunidad, no una familia para amar. Cuando Carmen murió, las gemelas se convirtieron en una carga que finalmente decidió abandonar. Las autoridades emitieron una orden de búsqueda contra Roberto. Mientras tanto, yo avanzaba con mi solicitud de custodia temporal. Contraté a investigadores privados para encontrarlo, no por las autoridades, sino por mí mismo. Quería enfrentar al hombre que había abandonado a estas niñas, que había traicionado la confianza de una madre moribunda. Una rabia que no sabía que podía sentir crecía dentro de mí cada vez que pensaba en él. A las 3 semanas de vivir con las gemelas, recibí una llamada de mis investigadores. Habían localizado a Roberto en una ciudad costera a 200 kilómetros. Aparentemente había conseguido trabajo en un casino y vivía en un apartamento modesto. Parecía haber reiniciado su vida como si las niñas nunca hubieran existido. La noticia me enfureció, pero mantuve la calma frente a Lucía y Marina. Les había prometido estabilidad y protección, y eso era exactamente lo que pensaba darles. Las niñas comenzaron a asistir a una escuela privada cercana a mi apartamento. La directora era una vieja amiga que comprendió la situación especial y facilitó su admisión. Las gemelas mostraban un hambre de conocimiento impresionante, como si intentaran compensar el tiempo perdido. Sus maestros me enviaban reportes entusiastas sobre su inteligencia y dedicación. Cada tarde revisábamos juntos sus tareas en mi estudio, un espacio que antes usaba exclusivamente para trabajar y que ahora estaba lleno de libros infantiles y dibujos coloridos. Mis socios notaron el cambio en mí. Algunos lo aprobaban, otros parecían desconcertados. Mi prioridad había cambiado sutilmente de cerrar el mayor número de tratos a terminar mi trabajo a tiempo para recoger a las niñas de la escuela. Comencé a rechazar viajes de negocios que me alejarían varios días. Aprendí a cocinar platos sencillos que las gemelas disfrutaban. Por primera vez en décadas, mi vida tenía un propósito más allá de acumular riqueza. Una tarde, mientras las ayudaba con un proyecto escolar sobre árboles genealógicos, Lucia me preguntó si podían incluirme en su dibujo. Me quedé sin palabras. Marina explicó que ahora yo era como su familia. Les dije que me sentiría honrado. Esa noche, después de acostarlas, lloré por primera vez desde la muerte de mis padres. No sabía exactamente por qué, solo sentía que algo dentro de mí estaba sanando. La investigación sobre Roberto avanzaba. Descubrimos que había estado casado antes, con otra mujer que también había fallecido en circunstancias que ahora parecían sospechosas. Tenía un patrón de buscar mujeres vulnerables, preferiblemente con bienes o seguros de vida. Carmen había recibido una herencia modesta de sus padres, dinero que desapareció completamente tras su muerte. Los investigadores también encontraron evidencia de negligencia severa hacia las gemelas durante el año que estuvieron bajo su cuidado exclusivo. El caso comenzaba a tomar un cariz más oscuro. Las autoridades ampliaron su investigación para incluir posible homicidio en el caso de la primera esposa de Roberto. Mi abogado me advirtió que todo esto complicaba los trámites de custodia, ya que las niñas podrían ser llamadas a testificar eventualmente. El bienestar de Lucía y Marina se convirtió en mi obsesión. No permitiría que sufrieran más trauma del que ya habían soportado. Una noche, 6 semanas después de haberlas encontrado, escuché un grito desde su habitación. Corrí a ver qué pasaba y encontré a Marina despierta, temblando y llorando. Había tenido una pesadilla. Soñó que Roberto regresaba y las separaba de mí. La abracé torpemente al principio, luego con más confianza, asegurándole que nadie las separaría de mí. Lucía despertó también y se unió al abrazo. Las 3 permanecimos así largo rato, hasta que ambas volvieron a dormirse. Me quedé, vigilando su sueño,
pensando en cómo estas dos pequeñas habían transformado mi existencia solitaria. El punto de inflexión llegó cuando recibí una llamada de Carlos. Roberto había sido localizado por la policía, pero había huido antes de ser detenido. Mis investigadores lo perdieron también. El miedo me invadió. Si Roberto descubría que las niñas estaban conmigo, que estábamos investigando su pasado, podría intentar llevárselas o algo peor. Reforcé la seguridad del edificio. Contraté guardaespaldas discretos para seguir a las niñas en la escuela. Instalé cámaras adicionales. Mi apartamento comenzó a parecer una fortaleza. Las gemelas notaron los cambios y la tensión en mí. Una tarde, Lucia me preguntó directamente si Roberto nos había encontrado. No quería mentirles, pero tampoco quería asustarlas. Les expliqué que estábamos siendo precavidos, que mi trabajo a veces requería medidas de seguridad adicionales. No parecieron convencidas, pero no insistieron. Esa noche las encontré durmiendo juntas en una sola cama, como si buscaran protección mutua. La noticia de que Roberto estaba prófugo me afectó profundamente. Comencé a tener problemas para dormir, despertando a mitad de la noche para verificar que las niñas estuvieran seguras. Mi mente calculaba constantemente riesgos y escenarios. Me sentía vulnerable de una manera que nunca había experimentado en el mundo de los negocios. Allí las amenazas eran predecibles, los riesgos cuantificables. Aquí estaba en juego algo infinitamente más valioso que el dinero. Las pesadillas de Marina se volvieron más frecuentes. Lucia, siempre la protectora silenciosa, comenzó a mostrar síntomas físicos de estrés. Se quejaba de dolores de estómago. Perdió el apetito. La pediatra que contraté sugirió que ambas recibieran apoyo psicológico. Encontré a la mejor especialista en trauma infantil de la ciudad. La doctora Ana Rivera comenzó a visitarnos 3 veces por semana. Me recomendó mantener rutinas estables, crear espacios donde las niñas pudieran expresar sus miedos sin sentirse juzgadas. Siguiendo su consejo, establecimos un ritual nocturno. Después de cenar, nos sentábamos en la sala con luces tenues. Cada una podía hablar sobre algo que las preocupaba y algo bueno que había pasado durante el día. Marina habló de su miedo a ser abandonada nuevamente. Lucía expresó su temor a ser separada de su hermana. Escucharlas me partía el corazón y fortalecía mi determinación de protegerlas y darles estabilidad. Una noche, durante nuestro ritual, Marina compartió algo que no había mencionado antes. Nos contó que la noche antes de que su madre muriera, escuchó a Roberto discutir con ella sobre medicamentos. Su madre estaba demasiado débil para gritar, pero insistía en que necesitaba sus píldoras. Roberto decía que ya se las había dado. Marina recordaba haber visto a Roberto guardando medicamentos en su bolsillo al salir de la habitación. No entendió lo que vio en ese momento, pero ahora, mirándome con sus grandes ojos, me preguntó si Roberto había hecho algo malo con las medicinas de su mamá. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Le pregunté si alguna vez había contado esto a alguien. Marina negó con la cabeza. Me dijo que Roberto la había visto espiando y la amenazó, diciéndole que nadie creería a una niña pequeña y que si hablaba, separarían a las gemelas para siempre. Este secreto había permanecido enterrado por miedo y confusión. Abracé a Marina mientras lloraba, prometiéndole que su valentía no sería en vano. Esa noche, después de asegurarme que las niñas dormían profundamente, llamé a Carlos y a mis investigadores. Les relaté lo que Marina había compartido. Aunque era el testimonio de una niña de 6 años, concordaba inquietantemente con otros aspectos que habíamos descubierto sobre Roberto. Carlos sugirió exhumar el cuerpo de Carmen para realizar nuevas pruebas toxicológicas. El proceso sería largo y emocionalmente agotador para las niñas, pero podría ser la única forma de hacer justicia. Las semanas siguientes fueron extraordinariamente difíciles. Las autoridades reabrieron el caso de la muerte de Carmen. Investigadores forenses entrevistaron a las gemelas con extrema delicadeza. Cada noche abrazaba a estas niñas que habían entrado en mi vida por casualidad,
y ahora eran el centro de mi universo. Les aseguraba que todo estaría bien, que la verdad prevalecería, que permaneceríamos juntos. No estaba seguro de poder cumplir todas estas promesas, pero estaba determinado a intentarlo con cada recurso a mi disposición. Los resultados de la nueva autopsia llegaron un mes después. Encontraron trazas de un fármaco que interfería con la medicación que Carmen necesitaba. No era concluyente, pero suficiente para elevar la investigación a homicidio. La orden de captura contra Roberto se actualizó. Su fotografía apareció en noticieros nacionales. Me sentí simultáneamente aliviado y aterrorizado. Si Roberto estaba dispuesto a matar a Carmen, ¿hasta dónde llegaría para silenciar a las gemelas? El estrés comenzó a afectarme físicamente. Perdí peso, desarrollé insomnio crónico, mi presión arterial aumentó. Martín, preocupado, me obligó a someterme a un chequeo médico completo. El doctor fue claro. Necesitaba manejar mi estrés, o enfrentaría consecuencias graves. Me recetó medicamentos que me negué a tomar. No quería que mi mente estuviera menos alerta mientras Roberto seguía libre. Recurrí a meditación y ejercicio físico intenso para manejar la tensión acumulada. En medio de esta tormenta emocional, recibí una noticia inesperadamente positiva. La jueza de familia asignada a nuestro caso había aprobado mi custodia temporal extendida de las gemelas. Conocía a esta jueza vagamente de círculos sociales, pero nunca habíamos tenido una relación cercana. Su decisión se basaba puramente en los informes positivos de la escuela, la terapeuta, y los servicios sociales sobre la adaptación de las niñas a su nueva vida conmigo. Era un primer paso hacia una solución permanente. Decidimos celebrar la noticia con una pequeña fiesta. Invitamos a sus nuevas amigas de la escuela, decoramos el apartamento con globos y serpentinas, pedimos una tarta enorme. Ver a Lucia y Marina reír sin reservas, jugar como las niñas que eran, me dio un momento de paz en medio del caos. La madre de una de sus compañeras me comentó que era evidente cuánto amaba a mis hijas. No la corregí. En mi corazón, ya eran mis hijas. La felicidad momentánea fue interrumpida bruscamente la mañana siguiente. Carlos me llamó con noticias perturbadoras. Un vecino había reportado actividad sospechosa cerca de la escuela de las niñas. Un hombre que coincidía con la descripción de Roberto había sido visto observando la entrada del colegio. La seguridad había sido alertada, pero el hombre desapareció antes de que pudieran interceptarlo. El miedo regresó multiplicado. Cancelé todas mis reuniones y fui personalmente a recoger a las gemelas. Esa noche, cuando las niñas dormían, tomé la decisión más difícil. Necesitábamos desaparecer temporalmente. Roberto conocía nuestras rutinas, sabía dónde vivíamos, dónde estudiaban las niñas. Teníamos que cambiar completamente el escenario. Llamé a Martín y le di instrucciones precisas. Necesitaba preparar mi casa en las montañas, una propiedad remota que casi nunca visitaba. Contrataría seguridad adicional, instalaría sistemas de vigilancia avanzados. Nos mudaríamos al día siguiente. Desperté a las gemelas antes del amanecer. Les expliqué que haríamos un viaje especial, una aventura. Empacamos lo esencial, sus juguetes favoritos, sus libros, ropa suficiente para varias semanas. Notaba su ansiedad bajo la excitación aparente. Eran demasiado inteligentes para no percibir que algo grave ocurría. Marina me preguntó directamente si estábamos huyendo de Roberto. Decidí ser honesto. Les dije que sí, que necesitábamos estar en un lugar más seguro por un tiempo. Les prometí que era temporal, que volveríamos cuando fuera seguro. Mientras preparábamos nuestra partida, tomé una decisión. No solo huiríamos, era hora de contraatacar. Roberto había causado suficiente dolor. Había arrebatado la madre de estas niñas, las había traumatizado. Ahora amenazaba la paz que habíamos construido. No permitiría que continuara. Era hora de usar mis recursos, mis contactos, mi poder, no solo para protegernos, sino para detenerlo permanentemente, dentro de los límites de la ley. El viaje a mi casa en las montañas tomó 5 horas por carreteras secundarias.
Viajamos en una camioneta blindada con 2 guardias de seguridad discretamente armados. Las gemelas alternaban entre dormir, jugar con tablets que les había comprado y mirar el paisaje cambiante con asombro. Habían pasado toda su corta vida en la ciudad. Los bosques densos, los arroyos cristalinos, las montañas majestuosas eran un descubrimiento para ellas. La propiedad estaba ubicada en un valle aislado, accesible solo por un camino privado. La casa principal era una estructura impresionante de piedra y madera, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas del entorno natural. Tenía 6 habitaciones, una biblioteca, sala de cine, piscina interior y sistemas de seguridad de última generación. Compré esta propiedad como inversión años atrás, pero rara vez la visitaba. Ahora se convertiría en nuestro refugio y base de operaciones. El equipo de seguridad que Martín había contratado ya estaba en posición cuando llegamos. 6 profesionales discretos, pero altamente capacitados, veteranos de fuerzas especiales, patrullaban el perímetro. Cámaras térmicas y sensores de movimiento protegían cada punto de acceso. Un helicóptero estaba disponible en caso de necesitar evacuación de emergencia. Había convertido el lugar en una fortaleza inexpugnable. Las gemelas no notaron la mayor parte de estas medidas, viendo solo una casa de vacaciones extraordinaria. Instalé una oficina provisional en la biblioteca. Necesitaba mantener mis negocios funcionando mientras ejecutaba mi plan contra Roberto. Contraté a profesores particulares para que las niñas no perdieran clases. Establecimos nuevas rutinas que incluían estudios por las mañanas, exploración supervisada de los alrededores por las tardes y nuestro ritual de conversación nocturna. Intentaba mantener una apariencia de normalidad mientras trabajaba incansablemente en mi estrategia. Mi plan tenía múltiples componentes. Primero, intensificar la búsqueda. Contraté a 5 agencias de investigación privada adicionales para localizar a Roberto. Ofrecí una recompensa sustancial por información que condujera a su captura, distribuyendo la noticia discretamente en redes de contactos específicos, no públicamente. Segundo, recopilar evidencia adicional. Asigné un equipo legal dedicado exclusivamente a construir el caso contra él, investigando cada aspecto de su vida, buscando testigos, documentando cada transgresión pasada. Tercero, y más importante, proteger a las gemelas legalmente. Inicié el proceso de adopción formal. Sería complicado mientras Roberto, el padrastro legal, seguía prófugo, pero mis abogados argumentarían abandono y peligro inminente. Comprendí que esta parte del plan no era realmente venganza sino protección, pero era fundamental. La venganza vendría después, cuando Roberto enfrentara todas las consecuencias legales de sus acciones. Cada mañana me reunía virtualmente con Carlos y el equipo legal. Revisábamos avances, ajustábamos estrategias, respondíamos a nuevos desafíos. Cada tarde pasaba tiempo con las gemelas, asegurándome que se sintieran seguras y amadas a pesar de las circunstancias extraordinarias. Cada noche, después de acostarlas, revisaba informes de los investigadores y planificaba los siguientes pasos. 2 semanas después de instalarnos en las montañas, recibimos la primera pista sólida. Roberto había sido visto en un pueblo costero a 800 kilómetros, trabajando como mesero en un restaurante turístico bajo nombre falso. Envié inmediatamente a un equipo para confirmar la información y vigilarlo discretamente. No queríamos alertarlo y provocar otra huida. Esta vez sería paciente, meticuloso, implacable. El informe de confirmación llegó 48 horas después. Era definitivamente Roberto. Vivía en una habitación alquilada cerca del restaurante. Mantenía un perfil bajo, pagaba todo en efectivo. Parecía haber establecido una nueva identidad. Los investigadores instalaron cámaras de vigilancia en puntos estratégicos alrededor de sus rutas habituales. Comenzamos a documentar cada movimiento, construyendo un patrón de su nueva vida. Simultáneamente, el caso judicial avanzaba.
La policía ahora tenía pruebas forenses que sugerían fuertemente que Roberto había manipulado los medicamentos de Carmen. Un antiguo compañero de trabajo del hospital había proporcionado testimonio sobre el comportamiento sospechoso de Roberto alrededor de la farmacia hospitalaria. La primera esposa de Roberto, que resultó estar viva y escondida por temor a represalias, había contactado a las autoridades tras ver su foto en las noticias. El cerco se estrechaba. Contraté a un reconocido psicólogo forense para evaluar a las gemelas y documentar el trauma causado por el abandono y los posibles abusos durante el año que vivieron solo con Roberto. Este experto trabajó con extrema delicadeza, utilizando técnicas de juego y arte que permitían a las niñas expresarse sin revivir completamente los traumas. Sus informes serían fundamentales tanto para el caso criminal como para mi solicitud de adopción. Marina comenzó a tener menos pesadillas. Lucía recuperó su apetito. El aire puro de la montaña, la ausencia de estrés urbano y la atención constante estaban haciendo maravillas con su bienestar. A veces las observaba jugando en los jardines, persiguiendo mariposas o construyendo fuertes con ramas caídas, y me preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin esta alegría en mi vida. La ironía no me escapaba. Mientras planeaba meticulosamente la caída de un hombre, experimentaba el amor más puro que jamás había conocido. A las 6 semanas de vigilancia, los investigadores reportaron un patrón interesante. Roberto recibía visitas regulares de un hombre que parecía entregarle paquetes. Lograron fotografiar uno de estos intercambios. Los paquetes contenían documentos falsos. Roberto estaba planeando salir del país. Teníamos que actuar pronto, pero necesitábamos más que suficiente evidencia para asegurar que fuera condenado y que nunca pudiera acercarse a las niñas. Decidimos implementar la fase final del plan. Usaríamos su intento de huir como la oportunidad perfecta. Las autoridades serían informadas en el momento exacto, con todas las evidencias recopiladas durante semanas entregadas simultáneamente. No habría manera de que escapara de la justicia esta vez. Programamos la operación para coincidir con su próxima reunión con el falsificador de documentos, 3 días después. Mientras esperábamos el momento, mantuve a las gemelas completamente ajenas a estos desarrollos. Organizamos pequeñas excursiones por los alrededores, avistamientos de aves, picnics junto al lago. Les enseñé a pescar, algo que mi padre me había enseñado décadas atrás. Lucía demostró tener paciencia natural para este deporte. Marina prefería catalogar las diferentes especies que encontrábamos. Juntas decoraron sus habitaciones con dibujos de la naturaleza circundante. La noche antes de la operación, no pude dormir. Repasé mentalmente cada detalle del plan, cada contingencia, cada posible resultado. La idea de que algo saliera mal, que Roberto pudiera escapar nuevamente o, peor aún, intentar vengarse atacándonos, me atormentaba. Cerca del amanecer, escuché pequeños pasos acercándose a mi habitación. Las gemelas aparecieron en mi puerta, ambas en pijamas, preguntando si podían dormir conmigo porque habían tenido pesadillas simultáneas. Las recibí en mi cama king size, donde parecían diminutas. Se durmieron rápidamente, una a cada lado. Observé sus rostros serenos y supe que todo lo que estaba haciendo valía la pena. La mañana de la operación mantuve mi rutina normal con las niñas. Desayunamos juntos, revisamos sus tareas escolares, las dejé con sus profesores para las Yen de Science, clases de la mañana. Me encerré en mi oficina, conectándome con Carlos y el equipo operativo a través de una línea segura. Todo estaba en posición. Los investigadores vigilaban a Roberto. La policía estaba en alerta. El falsificador había sido localizado, y mis abogados esperaban con toda la documentación lista para ser presentada formalmente. A las 11 recibimos confirmación. Roberto se había reunido con el falsificador en un almacén abandonado a las afueras del pueblo. El intercambio había ocurrido. Roberto ahora poseía un pasaporte falso, boletos de avión a un país sin tratado de extradición y una cantidad sustancial de dinero en efectivo. Era el momento perfecto. Di la señal. Las autoridades fueron notificadas con la ubicación exacta.
Unidades policiales especiales se dirigieron al lugar. Observamos todo a través de las cámaras que habíamos instalado previamente. La venganzala operación comenzó precisamente a las 11:15. 3 vehículos policiales sin identificación rodearon el almacén discretamente. Agentes especializados tomaron posiciones estratégicas. Roberto y el falsificador continuaban dentro, ajenos a lo que estaba por ocurrir. Veía todo desde múltiples ángulos gracias a las cámaras instaladas por mis investigadores. Mi corazón latía acelerado. Después de meses de planificación, el momento había llegado. A la señal del comandante, los agentes irrumpieron simultáneamente por 3 entradas diferentes. Roberto intentó huir por una ventana trasera, pero 2 agentes ya lo esperaban allí. El falsificador se rindió inmediatamente. Roberto luchó brevemente antes de ser sometido. Lo esposaron mientras gritaba protestas e insultos. Los agentes encontraron todo lo que esperábamos: el pasaporte falso, los boletos, $18,000 en efectivo y, sorprendentemente, artículos personales que había robado a Carmen y las gemelas antes de abandonarlas. Un detective sostuvo ante la cámara un pequeño álbum de fotos familiar y varios documentos que parecían certificados de nacimiento originales de las niñas. Estos elementos fortalecerían enormemente tanto el caso criminal como mi solicitud de adopción. Roberto fue colocado en un vehículo policial. Su rostro mostraba rabia y confusión. Claramente no entendía cómo lo habían encontrado, cómo sabían exactamente cuándo y dónde atraparlo. Nunca sabría el alcance de los recursos que había dedicado a su captura. Respiré profundamente mientras veía el vehículo policial alejarse con Roberto dentro. Parte de mí esperaba sentir euforia o al menos satisfacción inmensa. En cambio, sentí algo más complejo. Alivio, ciertamente, pero también una especie de paz solemne. No era realmente venganza lo que había buscado, comprendí en ese momento. Era justicia, seguridad, cierre. Quería que las gemelas pudieran dormir sin miedo, crecer sin la sombra de este hombre acechándolas. Carlos me llamó media hora después. La detención había sido perfectamente legal. Roberto enfrentaría múltiples cargos: manipulación de medicamentos con resultado de muerte, abandono de menores, fraude de identidad, falsificación de documentos, intento de huida para evadir la justicia. La lista era larga. La evidencia, abrumadora. Los fiscales estimaban una sentencia mínima de 30 años. Roberto pasaría el resto de su vida útil en prisión. Las gemelas estarían adultas cuando tuviera posibilidad de libertad condicional. Decidí no decirles inmediatamente a las niñas. Quería estar absolutamente seguro de que Roberto no podría salir bajo fianza, que el caso era sólido, que no habría sorpresas legales. Continué nuestra rutina en las montañas durante una semana más. Cada día recibía actualizaciones sobre el proceso legal. Roberto había sido asignado a un abogado público después de que varios abogados privados rechazaran representarlo al conocer los detalles del caso. La primera audiencia confirmó mis esperanzas. El juez negó la posibilidad de fianza citando riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Los abogados de Roberto intentaron cuestionar la legalidad de su captura, pero toda la operación había sido meticulosamente planificada para ser impecable legalmente. La evidencia inicial presentada fue tan contundente que el mismo juez comentó sobre la aparente solidez del caso de la Fiscalía. La noche después de recibir esta confirmación, decidí que era momento de hablar con las gemelas. Después de la cena, durante nuestro ritual de conversación, les expliqué con palabras sencillas que Roberto había sido encontrado y arrestado. Les aseguré que nunca más podría hacerles daño, que enfrentaría consecuencias por sus acciones, que estarían seguras. La reacción de ambas me sorprendió. No hubo alegría ni miedo, sino una especie de serenidad. Marina me preguntó si esto significaba que su mamá podría descansar en paz ahora. Lucia quiso saber si podríamos visitar la tumba de Carmen para contarle la noticia. Comprendí entonces que para ellas
Esto nunca había sido sobre venganza. Era sobre honrar la memoria de su madre, sobre justicia en su forma más pura e infantil. Les prometí que visitaríamos a Carmen pronto, que le llevaríamos flores, que le contaríamos todo. 2 días después, dejamos temporalmente nuestra fortaleza montañosa. Con seguridad discreta, viajamos hasta el cementerio donde Carmen estaba enterrada. Compré 2 ramos de flores que las niñas eligieron cuidadosamente. Lirios blancos, los favoritos de su madre según recordaban. Nos paramos frente a la lápida sencilla que mostraba apenas su nombre y fechas. Les di espacio para su momento privado, observándolas desde unos metros de distancia. Las gemelas colocaron las flores y luego, tomadas de las manos, hablaron suavemente a la tumba. No podía escuchar sus palabras exactas, pero la intimidad del momento era palpable. Después de varios minutos, Lucia me hizo señas para que me acercara. Me arrodillé junto a ellas frente a la tumba de Carmen. Marina me dijo que le habían contado a su mamá que ahora estaban seguras, que yo las cuidaba bien, que el hombre malo no podría hacerles más daño. Lucía añadió que le habían prometido a su madre que serían niñas buenas y estudiosas. Sentí que debía decir algo también. Les pregunté si podía hablar con su mamá por un momento. Asintieron y dieron un paso atrás. Miré la lápida y hablé con sinceridad. Le dije a Carmen que sus hijas eran extraordinarias, que me habían enseñado sobre amor y coraje, que prometía protegerlas y darles la mejor vida posible. Le aseguré que crecerían conociendo cuánto las amó su madre, que su memoria sería honrada siempre. No soy un hombre religioso, pero en ese momento sentí una conexión profunda con esta mujer que nunca conocí. Las primeras audiencias judiciales avanzaron rápidamente. La fiscalía presentó las pruebas toxicológicas de la exhumación, el testimonio del compañero de trabajo de Roberto, las declaraciones de su primera esposa y los elementos encontrados en su poder al momento del arresto. Mi equipo legal proporcionó documentación adicional sobre el abandono de las gemelas y su estado psicológico posterior. El juez permitió que las niñas testificaran a través de video pregrabado, evitándoles el trauma de enfrentar a Roberto en la corte. La defensa de Roberto se desmoronaba día a día. Intentó negarlo todo inicialmente, luego cambió a alegar que no había intención de causar la muerte de Carmen, solo de sedarla para que dejara de quejarse de dolor. Esta confesión parcial solo empeoró su situación. Su abogado intentó negociar un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, pero la fiscalía, con mi pleno respaldo, se mantuvo firme. Roberto enfrentaría todas las consecuencias de sus acciones. Mientras el caso avanzaba, mi solicitud de adopción progresaba paralelamente. Los informes de los servicios sociales, la escuela y los psicólogos eran unánimemente positivos. Las gemelas florecían bajo mi cuidado, recuperándose gradualmente del trauma vivido. Mi abogado me aseguró que, dadas las circunstancias excepcionales y la clara evidencia de abandono por parte de Roberto, mis posibilidades de obtener la adopción plena eran excelentes. 3 meses después del arresto, regresamos definitivamente a la ciudad. La amenaza inmediata había pasado. Las gemelas extrañaban a sus amigas de la escuela, y yo necesitaba atender personalmente algunos asuntos empresariales. Nuestro regreso fue discreto, sin anuncios públicos. Reforcé la seguridad de mi edificio de apartamentos y mantuve guardaespaldas asignados a las niñas. Pero intenté que su presencia fuera lo menos intrusiva posible. Queríamos recuperar cierta normalidad. El juicio formal comenzó 6 meses después del arresto. Se convirtió en noticia nacional debido a los elementos dramáticos del caso. Un padrastro que presuntamente asesinó a la madre y abandonó a las gemelas de 6 años, un empresario millonario que las encontró por casualidad y luchaba por adoptarlas. Los medios simplificaron la historia, convirtiéndola en una narrativa de héroe y villano que ignoraba las complejidades y el dolor real involucrado. Roberto se declaró inocente de los cargos más graves y culpable de los menores, una estrategia legal que no impresionó al jurado. La fiscalía presentó su caso meticulosamente, pieza por pieza,
El video de las gemelas describiendo su abandono fue particularmente impactante. Lucia, siempre protectora, explicó cómo intentó mantener a Marina calmada durante las largas horas bajo la lluvia. Marina relató cómo Roberto les había dicho que regresaría pronto con una sorpresa. Cómo esperaron hasta que oscureció. El momento más devastador del juicio fue cuando Marina, en su testimonio grabado, describió lo que había visto la noche antes de que su madre muriera. Con palabras sencillas pero precisas, explicó cómo Roberto sacó píldoras del frasco de medicamentos de su madre y las reemplazó con otras diferentes. Lo hizo mirando directamente a la cámara, sin lágrimas, pero con una intensidad inquietante. Lucía confirmó que había escuchado a su madre quejarse esa noche de que sus medicinas no funcionaban, que el dolor era insoportable. El testimonio médico conectó los puntos. Carmen falleció por complicaciones de su neumonía, pero específicamente porque su medicación para el dolor había sido reemplazada con sedantes que deprimieron su función respiratoria, ya comprometida por la enfermedad. No fue técnicamente un envenenamiento, sino una manipulación deliberada que acentuó su condición ya grave. La defensa no pudo refutar esta evidencia científica. Cuando Roberto finalmente testificó, intentó aparecer arrepentido. Admitió haber abandonado a las niñas, pero negó intención homicida. Intentó justificarse diciendo que no podía manejar la responsabilidad después de la muerte de Carmen, que planeaba regresar por ellas cuando estuviera mejor establecido. Era evidente para todos en la sala que mentía. Su nerviosismo, sus contradicciones, su incapacidad para mantener contacto visual revelaban su culpabilidad más claramente que cualquier evidencia forense. El jurado deliberó por menos de 5 horas. El veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos, incluyendo homicidio por negligencia criminal con agravantes. La sentencia se anunciaría la semana siguiente. El juez adelantó que, dada la gravedad de los crímenes contra una persona vulnerable y 2 menores, consideraría la pena máxima permitida por la ley. Roberto fue esposado y llevado de regreso a su celda, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Durante el periodo entre el veredicto y la sentencia, las gemelas mostraron emociones mixtas. No había alegría sino una especie de cierre. Lucia dibujó una serie de imágenes que mostraban a su madre como un ángel observándolas desde nubes. Marina me preguntó una noche si ahora podíamos ser una familia verdadera, sin miedo. Les aseguré que ya éramos una familia verdadera, con o sin papeles oficiales, pero que pronto tendríamos también el reconocimiento legal. El día de la sentencia coincidió con otra fecha importante. Mi solicitud de adopción había sido aprobada preliminarmente. Solo faltaba la audiencia final y algunos trámites administrativos. Decidí no asistir personalmente al juzgado para la sentencia de Roberto. No quería darle la satisfacción de verme, de saber cuánto me había afectado personalmente su caso. Carlos asistió como representante legal y me llamó inmediatamente después. Roberto fue sentenciado a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 25. El juez fue particularmente severo en sus comentarios, calificando los crímenes como de una crueldad excepcional hacia personas completamente indefensas. Además, se le prohibió cualquier contacto, directo o indirecto, con las gemelas. La orden de restricción sería válida de por vida, incluso después de cumplir su sentencia. Roberto escuchó todo sin mostrar emoción aparente. Cuando se lo llevaron, no miró atrás. Decidí compartir una versión simplificada de esta noticia con las niñas. Les expliqué que Roberto había recibido un castigo muy grande por sus acciones, que estaría en la cárcel por muchos años, que nunca más podría acercarse a ellas. Les aseguré que ahora podíamos mirar hacia el futuro sin ese peso en nuestros hombros. Lucía preguntó si podíamos celebrar. Marina sugirió que tal vez deberíamos sentir un poco de tristeza también, porque era triste que algunas personas hicieran cosas tan malas. Su compasión, incluso hacia quien tanto daño les había causado, me conmovió profundamente. La celebración que organizamos no fue por la condena de Roberto,
sino por nuestro futuro juntos. Invitamos a sus amigas de la escuela, a sus maestros favoritos, a Carlos y Martín y a la doctora Rivera. El apartamento se llenó de risas, música, conversaciones. Las gemelas soplaron juntas las velas de una tarta que decía simplemente «Nuestra familia». Ese momento, verlas sonreír sin sombras en sus miradas, valía cada segundo de angustia y cada recurso invertido en nuestra búsqueda de justicia. Epílogo: 5 años han pasado desde aquellos días oscuros. Lucía y Marina tienen ahora 11 años. Son preadolescentes inteligentes, seguras de sí mismas, con sueños y personalidades definidas. Lucia descubrió su pasión por el arte visual, especialmente la pintura y fotografía. Captura momentos e impresiones con una sensibilidad extraordinaria para alguien de su edad. Marina desarrolló un amor por las ciencias naturales. Mantiene cuadernos detallados sobre cada especie animal y vegetal que encuentra. Sueña con convertirse en bióloga marina o veterinaria. Nos mudamos a una casa más adecuada para una familia, con jardín y espacio para que las niñas crezcan. Está cerca de su escuela. Tiene habitaciones que ellas mismas decoraron y un estudio donde trabajo desde casa 3 días a la semana. El resto del tiempo voy a la oficina, pero siempre estoy en casa para la cena. Reajusté completamente mis prioridades profesionales. Delegué muchas responsabilidades. Rechacé expansiones internacionales que requerirían viajes constantes. Aprendí a decir no a oportunidades que sacrificarían tiempo familiar. La adopción se finalizó oficialmente 3 meses después de la sentencia de Roberto. Fue uno de los días más importantes de nuestras vidas. Las gemelas usaron vestidos idénticos que eligieron especialmente para la ocasión. Yo llevaba el Citoción, único traje que ellas aprobaron después de una divertida sesión de desfile de modas en casa. El juez de familia fue excepcionalmente amable, explicándoles el significado legal del proceso en términos que pudieran comprender. Cuando firmé los documentos finales, las manos me temblaban ligeramente. Después de la ceremonia, les entregué un regalo que había estado preparando secretamente. Álbumes individuales con fotos de Carmen que habíamos logrado recuperar, restaurar y duplicar. Incluí cartas personalizadas donde les contaba lo poco que sabía sobre su madre, basado en testimonios de sus antiguos colegas y vecinos. Les prometí que siempre honraríamos su memoria, que siempre sería parte de nuestras vidas. Las gemelas abrazaron los álbumes contra sus pechos, y luego me abrazaron a mí. A sugerencia de la doctora Rivera, establecimos una tradición. Cada año, en el cumpleaños de Carmen, visitamos su tumba, llevamos flores frescas, limpiamos la lápida, y cada una comparte un logro o momento especial del año que cree que habría hecho orgullosa a su madre. Con el tiempo, estos momentos se volvieron menos tristes y más una celebración de conexión y continuidad. El año pasado añadimos una placa adicional a la tumba, con una inscripción elegida por las niñas. Carmen Torres, madre amada, cuyo amor sigue viviendo en sus hijas. Mi relación con el trabajo cambió fundamentalmente. Sigo siendo un hombre de negocios exitoso, pero mis motivaciones son diferentes. Establecí una fundación en memoria de Carmen, dedicada a ayudar a familias monoparentales con enfermedades terminales a planificar el futuro de sus hijos. Ofrecemos asesoría legal, apoyo psicológico y, en casos necesarios, ayuda financiera. Trabajamos con hospitales para identificar familias en situaciones similares a la que vivieron Carmen y las gemelas, para que ningún niño quede desamparado. Las niñas participan activamente en la fundación cuando es apropiado para su edad. Lucia diseñó el logo, una madre abrazando a 2 niños bajo un árbol protector. Marina ayuda organizando eventos recreativos para los niños beneficiados. Ambas comprenden que transformamos una tragedia personal en algo que ayuda a otros, que el dolor puede convertirse en propósito cuando se canaliza correctamente. Roberto sigue cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad. Nunca lo visitamos. Nunca respondimos sus escasas cartas que eventualmente dejaron de llegar.
Las gemelas rara vez mencionan su nombre, no por represión, sino porque genuinamente ha dejado de ser relevante en sus vidas. La justicia hizo su trabajo. Nuestra venganza, si puede llamarse así, fue construir una vida hermosa y plena a pesar de sus acciones. Me enamoré nuevamente hace 2 años. María es pediatra. La conocimos cuando Marina se fracturó el brazo durante un campamento escolar. Es viuda. Tiene un hijo adolescente que se ha convertido en el hermano mayor que las gemelas nunca tuvieron. Nuestra relación avanzó lentamente, respetando los tiempos y necesidades de todos los niños involucrados. Nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña, donde Lucía y Marina fueron nuestras damas de honor. Esta noche, mientras escribo estas líneas, escucho las risas provenientes de la sala donde María ayuda a las gemelas con un proyecto escolar. En la pared de mi estudio, cuelga el primer retrato familiar que Lucía pintó en su clase de arte. Muestra a 4 personas tomadas de la mano, con una figura traslúcida flotando protectoramente sobre ellas. Cuando le pregunté sobre esa figura, me explicó con naturalidad que era su madre biológica, quien siempre estaría con ellas de alguna forma. La fortuna que acumulé durante décadas me permitió perseguir justicia, pero el verdadero tesoro llegó inesperadamente bajo la lluvia de noviembre. 2 pequeñas que me enseñaron sobre amor incondicional, perdón y resiliencia. El dinero me había dado todo lo que creía necesitar, pero 2 niñas abandonadas me dieron lo que realmente necesitaba. El susurro que me hizo llorar aquella noche, meses después de encontrarlas, fue cuando Marina por primera vez me llamó papá mientras la arropaba. Fue un susurro que cambió mi mundo para siempre. Hoy las gemelas son felices, seguras, amadas. Duermen sin pesadillas, confían en el futuro, mantienen viva la memoria de su madre mientras construyen su propio camino. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero descubrí que la verdadera victoria no está en el castigo del culpable, sino en la sanación de las víctimas. No cambiaría un solo día de angustia, un solo recurso invertido, un solo momento de esta extraordinaria travesía que comenzó con 2 pequeñas figuras iluminadas por los faros de mi auto en aquella noche tormentosa, que ahora parece pertenecer a otra vida.